Número de impresiones desde el discurso del presidente, donde menciona a los empresarios que son protagonistas. Ese fue el término que utilizó. En una entrevista con El Deber, que creo que la suben mañana a las redes, el presidente menciona el concurso de Gabriel Dabdub en este crecimiento. En este contexto había un número impresionante de gente. Yo no recuerdo un acto político con tanta gente. Había gente entre el cuarto y el sexto anillo, mucha gente. Hay un discurso distante del discurso inicial, confrontacional contra Santa Cruz, y en un momento dice que el centro de la integración es Santa Cruz, ya no es el separatista Santa Cruz. ¿Cómo lee todo esto políticamente el presidente del Comité Cívico? Más allá, insisto, de las denuncias de acarreo de gente, de la obligación de los trabajadores públicos de ir, de que trajeron gente de todos los distritos, etcétera, etcétera. Más allá de todo esto, que es parte de la crítica ya instalada en el jane político del discurso del presidente. Ya. Así cortito con respecto al acarreo, bueno, eso no es novedad, también se ha hecho en todos los partidos, tampoco vamos a querer decir que está mal, cuando en realidad eso es lo que hacen siempre los partidos para mostrar legitimidad. Aquí lo gracioso es la cantidad de gente versus una votación en la primaria, versus una votación en el 51.3% reflejado el 21F, que lo que buscan es una legitimidad en Santa Cruz y están como cuando el hombre tiene un amante y el discurso lo dice en función de su conveniencia, ¿no? Entonces, creo que ahora ya quiere hablar de los empresarios, siempre lo ha hecho en un discurso confrontacional para que los empresarios se confronten con Santa Cruz y Santa Cruz con los empresarios. Hoy día se ratifica, ahora yo creo que puntual con el empresario Gabriel Dabdub, que él nombra, que él quería ser candidato. Primero habrá que preguntarle a Gabriel, ya, porque tampoco el presidente es una persona en la que se pueda creer en la palabra. Lo dijo que no se iba a postular, dijo que iba a respetar el voto y aquí está. Y segundo, de ser así, no sé si usted se recuerda, José Gary, pasó lo mismo con Salvador Rick. El pueblo decía el empresariado, y Salvador Rick era un masista. Sencillo, o sea, ese es el punto. Si Gabriel Dabdub está yendo, como venían las voces, eso es una crítica no al sector empresarial. A ver quiénes lo apoyaron a Gabriel Dabdub para hacer gestiones en la institucionalidad empresarial y el comentario que venía de hace tiempo respecto a que él formaba línea de ese partido. Pero usted puede formar parte de cualquier partido que usted considere mientras usted mantenga las líneas de un cruceño. ¿Cuál es el problema? Formar parte de un proceso ilegal, de un candidato ilegal, de un candidato ilegítimo. Ese es el problema, formar parte, ser alcahuete de esa posición de violación de lo que significa la repostulación y también de la vulneración del 21F. Ese es el punto, creo yo, que debe aclarar el señor Gabriel Dabdub. Démosle el beneficio de la duda, no por defenderlo, sino porque para mí Evo Morales no es digno de credibilidad, ¿no? Ahora, en todo este marco de lucha que se ha canalizado a través de los comités, a través del CONADE, con una serie de acciones ya debidamente determinadas, con una posición de respaldo pleno a buscar que el resultado del referéndum sea el que marque el rumbo de la elección, con los plazos muy, muy cortos y en un aparente chicotazo al agua, como decían los antiguos, ¿no? Que no va a dejar marca. Hay un ataque en paralelo desde lo político relacionado a que usted está apoyando a Mesa y desde lo empresarial de que usted tiene ciertos vínculos mal logrados, ciertas empresas mal establecidas en Panamá. Todo esto se licua y genera un contraste ante la opinión pública después de haberse perfilado, me parece que en el momento del tema tierra con la provincia, creo que ese es el momento donde Camacho
se perfila y va con mucha fuerza, con paso de parada ante la gente, mostrando el verdadero rol del comité cívico. ¿Cómo contesta, responde y capea este momento adverso? Porque hay gente que va a creer las versiones y que en realidad me parece que el trasfondo es marcar que Camacho no está defendiendo los sagrados intereses de los pueblos orientales, sino defendiendo el patrimonio familiar. Y desde ahí hay un descrédito relacionado, no sos tan puro. En realidad has hecho esto en Panamá, sos esto, y seguramente saldrán más cosas porque debe haber una estrategia debidamente diseñada. ¿Qué responde el presidente del Comité Cívico? ¿Qué responde Luis Fernando Camacho, el abogado? ¿Y qué responde Luis Fernando Camacho, el integrante de un grupo económico altamente productivo dentro de la economía boliviana? Bueno, vamos a empezar, José Gary, por el tema de Mesa. Es la segunda vez que lo aclaro y gracias a Dios en una radio que prácticamente lo escucha todo Santa Cruz. Resulta de que cuando se da la medida del paro cívico en Santa Cruz, en base a una unidad que habíamos realizado con todos los políticos, dimos conferencia e invitamos a todos los partidos a formar parte del inicio del paro, ya a las 00 horas justamente del día 9 de julio. En ese sentido tuvimos la visita de don Víctor Hugo Cárdenas en apoyo al paro, no hubo problema. Posterior a eso, que fue un día sábado, la llamada de don Gustavo Pedraza para que Carlos Mesa pueda ir también a hacer la conferencia de prensa en apoyo al paro. Yo había llegado el día viernes anterior a las 5 o 6 de la tarde a Santa Cruz desde Buenos Aires y obviamente me enteré del tema, no había cómo aclarar ni nada y le dije que yo lo recibía a Carlos Mesa en la casa de los cruceños siempre y cuando me explique qué dijo de Incahuasi, porque disculpas no servían. Lo que queríamos saber, ahí fue donde él me explica que se tergiversó la declaración de Carlos Mesa y evidentemente yo le dije no tengo ningún problema si primero aclara esa situación. Carlos Mesa fue, aclaró esa situación y posterior dio la conferencia del paro. Creo yo, primero José Gary, previa consulta a 3 expresidentes si era lo correspondiente tener esa posición, fue pleno respaldo porque corresponde que sea la casa de los cruceños donde se den las explicaciones. Eso le molestó a muchos políticos porque era una estrategia, y esto lo voy a decir sin ningún afán de defender a Mesa, era una estrategia que tenían seguramente de poder levantar con algo y les estorbó que Mesa vaya al comité a dar explicaciones. En ningún momento búsqueda de lavarle la cara a nadie, sino en el mismo discurso se le dijo en la entrevista que nosotros íbamos a hacer respetar Incahuasi, sea quien sea el candidato y sea quien sea el presidente, en delante del señor Carlos Mesa. Eso por un lado. Segundo, si yo hubiera estado con Carlos Mesa, hubiera pedido la renuncia de Ortiz. Me las hubiera jugado si estoy con un candidato. Pero creo que principalmente nos tiene que prevalecer los principios constitucionales y los principios democráticos de respetar, como lo hemos dicho, la candidatura de cualquier candidato. Aquí el problema no son el resto de los candidatos. Es 2 candidatos que son Evo Morales y García Linera, que son los inhabilitados y no se le podía coartar el derecho a los demás por ganarle a alguien que esté inhabilitado. De repente puede ser la solución, José Gary, pero si hemos pregonado la defensa de la democracia, vienen marchas, paros, protestas, huelga de hambre, lo vamos a enterrar pidiendo unidad primero, porque estamos yendo a realmente legitimar una candidatura que es ilegal e ilegítima de Evo Morales, poniéndole un candidato creyendo de que ahí podemos ganar. Y paralelo a eso también no podemos pedirle un candidato como Óscar Ortiz que renuncie, donde le estamos atropellando los derechos de poder ir a la candidatura frente a la exigencia de respetar la Constitución. Básicamente eso, y no lo vamos a prestar nunca, vamos a hacer como usted dijo, el comité tiene que volver a recuperar la credibilidad del pueblo. Así fue con el tema tierra, así fue con el tema cota, así va a ser con el tema de la posición. Respecto a los papeles de Panamá, está la entrevista del señor Eric Morón, diputado, y también conformó parte de la comisión. Lo resumo así porque cuando di la primera conferencia aclaré que hay un informe del 2017 elaborado por la comisión que se conformó en la Cámara de Diputados para llevar adelante la investigación de los papeles de Panamá. En los antecedentes mencionan
a Luis Fernando Camacho como parte de lo que habían denunciado los periodistas de una información obtenida ilegalmente por Mossack Fonseca, o sea, en el bufete Mossack Fonseca, pero que nosotros no nos agarramos eso porque no tenemos que esconder, asumimos que teníamos 3 empresas de Panamá. Pero ese informe finalmente hace unas conclusiones y recomendaciones y deriva los casos que de acuerdo a su investigación habían encontrado supuestamente irregularidades y supuestamente aquellos que están en contra del gobierno. Samuel Doria Medina, Branco Marinkovic y algunas otras personas más, la familia Urenda, pero absolutamente no se encuentra nada finalmente, ¿no? Pero no lo nombran a Camacho, no lo nombran a Camacho en ese informe final. Se cierra el informe, se deshace la comisión y se dice prepárese un anteproyecto de ley. Y ahora resulta que en julio de este año, después de 2 años de cierre de esa comisión, aparece no un nuevo informe, José Gary, aparece un supuesto resumen de ese informe del 2017, porque ya no lo pueden modificar ese informe del 2017, ni formando una nueva comisión porque ya está cerrado el caso. Y aparece un supuesto resumen donde hace una evaluación de cómo aparece Camacho, y Camacho aparece como mediador entre la empresa panameña Mossack Fonseca, que es el bufete, y el empresariado cruceño, porque se firma un contrato para poder ser el nexo. ¿Y a qué se hace en ese contrato? Llevar la documentación del empresario y presentársela a Mossack Fonseca cuando necesita abrir una empresa en Panamá, nada más. Y ellos dicen que esa situación se puede prestar para que muchos bolivianos, dice, puedan lavar su dinero. No habla de Luis Fernando Camacho. Dice, para que muchos bolivianos puedan lavar su dinero, dice. Ajeno a eso, también Camacho aparece como dueño de las empresas. Mire esa contradicción. Luis Fernando Camacho supuestamente aparece como asesor de empresa. Puede ser que se preste para que otros laven dinero, pero sin embargo dice que hay 3 empresas de él. Yo constituí solo 3 empresas y las 3 son mías, José Gary, no son ni siquiera de mi familia. Son mías las 3 empresas. Yo respondo por ellas y lo he dicho públicamente. ¿Ya? No tengo absolutamente nada que esconder. Nunca lo he hecho. La posición de Luis Fernando Camacho, si ha sido tan dura, ha sido en función de lo que quiere Santa Cruz, en lo que quieren sus instituciones. Cuando uno tiene cola, uno está calladito y silenciado. Y como decía mi padre, la única forma de poder serle frente al enemigo, me decía, o es de frente, ya, duro, o es vendiéndose. Y nosotros no tenemos una tradición de vendido. Solo nos queda ser de frente. Las medias tintas no sirven. Si yo tuviera que esconder, ¿por qué voy a exponer, más bien, como dice usted, a los intereses si ese informe ni me nombraba? Nada, tuviera todo tranquilo, estuviera en mi casa tomándome caipirinha y se acabó, pero no es así. Yo decidí porque no le debo nada a nadie, ni tengo temor absolutamente de nadie. Es más, es tan gracioso el informe porque no puede modificar las resoluciones del primer informe que dice, conclusiones, crear una ley. No hay sanciones para Camacho porque no hay nada, absolutamente. Son cortinas de humo que hace, como por ejemplo ayer ya salió un fiscal del caso Costa diciendo que va a citar a los cívicos. O sea, esto es una búsqueda de querer callar, ¿no? Para poder hacerlo. Y no lo van a hacer, pues en primer lugar, las empresas de las que se refería, familiares, están supervisadas por el gobierno y nunca han encontrado nada porque todo lo hacemos en función de lo que se apruebe en el gobierno. Es el gobierno el que supervisa las empresas. Está norma, está ley. Obvio, claro que sí. Todas. Si no es por la bolsa, es por la superintendencia, que ahora son las entidades de regulación. Pero absolutamente todas están. No hay nada. Si ellos dirían algo, se contradicen, porque no se presenta un solo papel si no está aprobado. ¿Entiendes? Entonces no hay absolutamente nada. No tengo absolutamente nada que esconder. Me han obligado a pagar todos mis impuestos como bufete con el perdonazo. O sea, digo obligado porque tenían varios procesos que me habían abierto buscándole, y para él lo he obligado. Es 3ª vez que pago los informes de las gestiones, no es mentira. ¿Por qué? Porque justamente no quiero darle qué hablar al gobierno y no tengo nada que esconder. Entonces esa situación se la doy porque por más de que ellos busquen cómo dañar la imagen, no lo van a lograr porque Luis Fernando Camacho nunca ha hecho absolutamente nada y va a responder por las 3 empresas a pesar que ya no se puede investigar cuando quieran, querido José Gary. Ahora, le hago una consulta que a mí, yo tengo una percepción muy particular de todos estos procesos en los que ingresó Santa Cruz y que después terminó cediendo, acordando, que en realidad me parece que la casta dirigencial fue soplequi, como decimos aquí en Santa Cruz. ¿Cómo se encara un proceso como este?
en el que todo indica que el resultado que se busca no se dará. A esto hay que sumarle que hay un clima enrarecido, producto de las pugnas internas, con un arma letal que es el rumor, es decir, el chisme. Y en cierto lado de la balanza hay gente que se sabe mover en Santa Cruz desde esa perspectiva y dicen que una duda puede más que la razón. ¿Cómo se encara un proceso de esta forma para intentar buscar el concepto principista en cada una de las áreas, en las luchas que se encara, cuando hay gente que no cree en el principio y que son parte del universo de decisión en lo político, en lo empresarial y en lo institucional? Y a esto sumarle un número muy grande de obsecuentes buscando la posibilidad de ser sin importar cómo soy. ¿Me explico? O sea, de llegar a la institucionalidad, de llegar a la arena política, lo que sea. ¿Cómo se administra todo esto? Porque usted es conocedor absoluto de toda esta situación. Obviamente hay un proceso principista recuperado, hay un posicionamiento de liderazgo muy fuerte. Me parece que el comité logra en esta dirigencia, usted y sus vicepresidentes, un posicionamiento ante la gente, que los que no están de acuerdo con el proceso de cambio, que son un número importante dentro de la ciudad, los que no están de acuerdo con el populismo, los que no están de acuerdo con la transgresión de principios para entregar, los que están de acuerdo con su línea ideológica de pensamiento expuesto, van tras de usted. Pero hay otras personas que están totalmente contrarios y usted es un tipo incomodísimo. Usted puede tumbar los intereses, puede deshacer los negocios, las proyecciones de los próximos 5 años, las proyecciones de negocios que trascenderán el próximo periodo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo se administra todo esto, Luis Fernando? Voy a empezar y sonará raro y no es así. A mi padre le molesta que yo lo ande alumbrando, pero no porque esconda, sino porque dice ya es tu tarea, no tiene nada que ver tu padre, es tu propio liderazgo. Pero yo lo único que hago es reflejar algunos consejos que siempre tuve de mi padre. Y casi cortito, José Gary, no me recuerdo, creo que fue el año 2005, no recuerdo, bueno, un proceso eleccionario de la Unión Juvenil. Y yo bajé de peso como 3 kilos en una semana porque se habían entrado a robar a mi oficina, los mismos frentes de la Unión Juvenil. Y obviamente estaba preocupado porque yo manejaba documentación importante. Yo soy abogado empresarial y estaba preocupado. Y me dice mi padre, ¿por qué estás tan flaco? Y le digo, estoy preocupado, mucha delincuencia en esta elección. Mire, se han entrado a robar, ya lo pillamos al ladrón, ya devolvió la computadora. ¿Y cuál es tu preocupación? Me dice. Entonces le digo, me preocupa todas estas cosas, le digo que están pasando y me dice, mira, yo no recuerdo tener hijo cobarde. Ahora decime si vos sos la excepción. Y eso me hace recuerdo a un consejo claro que me cayó la boca y me dijo, a veces no tenemos permiso de tener miedo. Y el miedo es normal, mijo, me dice, pero el valor no es la ausencia de miedo, sino la superación de los mismos. Y eso, ¿por qué lo digo, José Gary? Porque cuando entramos al comité, y yo se lo dije aquí, usted me preguntó si había gente que me podía pedir cosas. Yo le dije, le aseguro que no va a haber. Le aseguro que no va a haber porque no lo han hecho y no lo van a hacer. Y adicional a lo que usted dijo, no solamente aquellos que tienen los principios, vamos a ser realistas, aquellos que tienen los principios en contra del gobierno, pero se callan porque tienen intereses de callarse. Esos son los más duros, esos son los que más daño hacen, son los que hacen correr que uno es mesista. Cuando yo tenga las pruebas completas, y no es por cobardía, por responsabilidad, yo se las voy a traer y se las voy a mostrar, pero de ahí sale el comentario de aquellos que le lastima los intereses porque están en una posición no principista, sino de intereses.
nosotros no vamos a declinar nunca en la posición de principio. Lo hemos demostrado tanto con Mesa, con Ortiz, con Cárdenas, con la posición equilibrada siempre, porque respondemos a una institucionalidad y la credibilidad de lo que decimos tiene que ser coherente con los actos que uno tiene. Y esa coherencia tiene que reflejarse en esos actos. Nosotros no vamos a declinar en ningún interés. Lo hemos hecho con el tema tierra, lo hemos hecho con la solicitud de la Comisión Agraria. Se conformó la Comisión Agraria, se hizo públicamente, la mostramos, logramos el objetivo y eso es lo que vamos a hacer. Si algunas personas tienen intereses, lo sentimos mucho. Creo que Santa Cruz está sometido como está sometido por esos intereses. Por esos intereses de todos los círculos, no solamente en el círculo de interno, porque siempre tenés enemigos internos que lo que buscan obviamente es obedecer porque tienen algo pactado. Todo eso se va a reflejar, pero el comité ha vuelto a ser del pueblo y va a continuar porque se fue con un discurso claro. Y cuando uno va al comité a hablar fuerte, es sencillo. Cuando uno negocia, ¿qué hace? Se calla, ¿no es cierto? El día en que me calle, ese día en que me va a juzgar. Yo no me voy a callar en ningún momento, pero no tengo absolutamente nada. Proceso de ningún tipo de narcotráfico, de corrupción, de nada, absolutamente nada. Creo que Santa Cruz es lo bastante conocido para saber quién en este pueblo es o no es delincuente. Sencillo, y nosotros no vamos a callar con nadie, no vamos a tapar a nadie, querido José Gary, porque eso es lo que quiere Santa Cruz, y nosotros hemos logrado que el MAS perfore muchas instituciones por callar, por ser parte de esa complicidad que tenemos con el gobierno y un silencio cómplice que tenemos, y eso no va a volver a suceder, por lo menos en la Casa Moral no. Hay un arma. Yo el otro día le pedí a Paula Peña que me haga una historiación hace un tiempo sobre los paros cívicos, cuando hubo el paro nacional, el paro nacional cívico. Y ese es un arma muy cruceña, ¿no? Buscando reivindicación, haciendo un paro. De repente se introduce una palabra que le quita la esencia de la manifestación, respaldada dentro de la Constitución, y lo instala en una tipificación, bloqueo cívico. Y van a haber excesos, porque es incontrolable un pueblo parando, y seguramente hay gente que no está de acuerdo con el paro, etcétera, etcétera, y es incontrolable. Más allá que los porcentajes marcan categóricamente que hay una mayoría de acuerdo con las manifestaciones a través del paro. ¿Cómo se enfoca esto? ¿Cómo se reenfoca esto? Porque a mí me parece que hay la búsqueda de una... al cambiarle el término, la búsqueda del delito, desvirtuando la movilización. Y me parece que esa va a ser la conducta de aquí en más para generarle un temor a la gente. Pues si yo bloqueo cívicamente, estoy cometiendo delito contra la Constitución. Si yo paro, estoy yendo a la protesta. ¿Cómo se trabaja eso? Primero que nada, no sé si usted escuchó que el MAS dijo que iba a cercar Santa Cruz. Ajá. A raíz de las medidas del paro. Critican el bloqueo, pero hablan de cerco, ¿no? No solamente un bloqueo significa una parte ilegal, sino que el cerco significa una parte más confrontacional y una parte donde está buscando dejar a un pueblo sin acceso a salir de él. Eso es peor. ¿Y qué ha dicho el gobierno? Nada. ¿Cómo llega Evo Morales al gobierno? ¿Rezando el rosario? No. Con sangre, con bloqueo, con muerto, con balas, con confrontación entre la misma policía y el ejército. Entonces, no estoy diciendo que esté lo correcto, sino que no tienen moral para hablar de esa situación. Cuando el pueblo cruceño para, como fue el último paro y demuestra, ¿quiénes salen a bloquear? Y eso hay que respetar la decisión. No quieren que el gobierno salga a decir, sí, los mismos dirigentes del gobierno pueden salir en su movilidad y decir no hubo paro. La gente busca, como la CCC, en reflejar la contundencia de su paro. Esa es la realidad. Los paros cívicos van a ser siempre un éxito porque eso nació aquí en este pueblo, se replicó en Bolivia y no existe en ninguna otra parte del mundo, José Gary. Cada paro que hay viene en los medios internacionales, CNN, vienen canales colombianos, uruguayos, porque impacta. Marchas te pueden hacer, pero ¿quién se queda en su casa en muestra de protesta? Santa Cruz.
Santa Cruz está dispuesto a asumir ese día de falta de ingreso, está dispuesto a asumir ese sacrificio por su pedido y su exigencia. Si no fuera tan importante el paro, ¿por qué les preocupa tanto? ¿Por qué les preocupa tanto? Incluso hay gente que dice, pucha, ya no se logra con los paros, pero lecture. ¿Qué es lo que hace el gobierno cada vez? Miércoles hasta el vicepresidente, el presidente, todingo tiene su atención en el paro, porque internacionalmente sí es visto. Y sí se escucha una protesta ciudadana. Y cuando me dicen, ¿y vos crees que en este paro se va a lograr? No sé si en este paro se va a lograr. No sé si en el próximo se va a lograr. No sé si en el cabildo del 10 de octubre se va a lograr, José Gary, porque hemos sido responsables que el paro cívico indefinido es una decisión del pueblo cruceño. No por cobardía de decisión, por responsabilidad ante el pueblo. Que yo voy a recomendar en Asamblea de la Cruceñidad que se llame un cabildo en el Cristo, donde es el baluarte de nuestra lucha cívica. Ahí en el Cristo, que hagamos ese cabildo y nosotros decidamos, todo el pueblo en su conjunto, si se va o no se va. Esas son las preocupaciones, que se están haciendo las cosas bien. No es Luis Fernando Capacho el que está parando indefinidamente. Está proponiendo al pueblo cruceño que decida si quiere o no quiere ir, que tenga la legitimidad la respuesta si vamos o no vamos a un paro cívico, y si es indefinido o hasta cuándo es, o cuáles serían las medidas que tomemos como pueblo cruceño. Por eso Evo Morales viene a Santa Cruz a hacer su concentración masiva para querer demostrar que en Santa Cruz tiene poder, cuando las flotas han ido desde el cuarto hasta el octavo anillo de todo Bolivia y han juntado la cantidad que han juntado, no ha reflejado ni la votación de la primaria, que supuestamente es su gente dura. Entonces, creo que el discurso no es coherente. Lo que busca es querer decir que Santa Cruz lo apoya, y no lo va a apoyar. Mire lo respetuoso que somos. No solamente que no se le hizo nada ayer al MAS aquí en el Cambódromo. Mire usted lo respetuosa que fue la señora que quitó la bandera en Montero de la plaza y hoy se la entregó al Consejo Municipal. Y el Consejo Municipal todavía le miente que fue el presidente cívico que la colocó. Mire, esa confrontación es muy inteligente el partido de gobierno de decirle, pero el respeto de la señora es a lo que me refiero. Le dijo, no me represente esta bandera, no la vuelvo a poner porque la saco, pero no la quemó como nos queman la cruceña los del partido del gobierno. Fue y la devolvió la bandera al dueño. Esas son las cosas que le molestan al gobierno, que no entramos en esa escena de ilegalidad ni esa escena de confrontación, querido José Gary. Te voy a hacer una pregunta, si quieres me la contestas, si sí, no, sí. no. ¿Qué es más peligroso? ¿Evo Morales o esta sarta de traidores que tiene cerca? La sarta de traidores. Porque el problema está en la casa. Cuando usted está en la casa y el enemigo está en la casa, es como cuando usted sale de su propia casa a pelear con el ladrón, pero el cómplice puede ser su hijo, o puede ser su hermano, o puede ser su mujer. Ese es el peligro que usted goza en la casa. Esa sarta de traidores que tenemos en Santa Cruz es lo que tienen a Santa Cruz sometido, a este pueblo, a eso. Es lo que les preocupa y andan atacando con el tema de que soy de Mesa, soy de Ortiz, soy de Cárdenas. No soy de ninguno, ni voy a ser, porque esta institución es apolítica y esa es la posición que tiene que tener, principista. Aquellos que decían que habían muchos molestos en Demócrata porque decían que yo estaba apoyando a Mesa, todos aparecieron agradeciendo cuando pasó lo de Ortiz. Y a todos le dije, no hay que agradecer, es lo correcto. Así de sencillo. Los de Mesa se molestaron porque Óscar Ortiz estuvo en el paro y les gritaban a Mesa y se dieron cuenta que no había nada cuando se le dio la oportunidad a Mesa de estar las veces que quiere en el comité. La gente de Cárdenas también, lo propio que hacía de molestia por los partidos, porque la señora Ruth Lozada estaba en el paro cívico en el camión con nosotros. Yo no voy a ser cobarde de decirle, señora Ruth, disculpe, usted es demócrata, bájese. No. En primer lugar, es una señora que yo le tengo mucho respeto y mucho Además, cariño. ha sido presidente del Comité Cívico. No solamente ha sido presidente del comité, esa es su casa. Ella es más cívica que política, José Gary. Para mí es una mujer de principios, para mí es una mujer de valores, para mí es una mujer que merece el respeto y para mí es un honor tenerla al lado en el camión yendo, porque es una mujer que hizo historia en este pueblo y mantuvo sus principios y por eso tuvo problemas incluso internos. Esa es la persona que se pone. Entonces no podemos decir que quien nos mancha lo bajamos. Se tiene que acabar eso. Este comité tiene que ser del pueblo. Y la señora Ruth, para mí, más allá de ser una persona respetable o querida, es una mujer que tiene principios y que tiene valores. Y yo no voy a pedirle nunca. Es más, la llamé a raíz de la crítica y le dije, ese es su caso. Usted puede ir donde quiera, tanto en la parte de adelante como la de atrás. Damas y varones. Porque esa es su casa. No se me corra por lo que diga la gente. Yo se lo dije clarito. Como cualquier persona, para mí Víctor Hugo Cárdenas es una persona demasiado buena,
con principios, lo considero, y no soy cardenista, recién lo he conocido al señor, pero le tengo aprecio porque en cada charla José Gary habla muy bien de principios, ni siquiera del proceso en sí, de quién pueda ganar. Y le tengo mucho respeto. Y eso es lo que nosotros tenemos que reflejar en la Casa de los Cruceños, querido José Gary. Ya no tiene que ser de nadie. Se acabaron los caudillos de Santa Cruz. Y Dios le pido que el que venga, pues tenga la misma convicción para que podamos recuperar la institucionalidad en Santa Cruz, por lo menos la madre de las instituciones. Que cuando uno tiene principios, nadie le dice nada, querido José Gary. Ahora, ¿a dónde vamos? Hay acciones. Yo lo escucho muy firme, muy convencido. Y yo tengo una lógica, yo he leído mucho la Biblia. Estudié teología un par de años. Y yo creo que el hombre convencido llega al cielo. ¿Por qué los confunde a los de la Torre de Babel? Dios, porque su voluntad y su convencimiento querían llegar al cielo. Y construían. Entonces, Dios genera una confusión para que no lleguen al cielo. Con esa analogía bíblica le hago el planteamiento. Es decir, yo lo veo a usted convencido, pero veo un montón de diferentes idiomas que enrarecen. Entonces, no está claro el objetivo, creo yo, en líneas generales. Los principios, lo que ha dicho la calle, lo que dice la gente de las plataformas, lo que refrenda el comité y el movimiento nacional, y por otro lado el tema de orden político, el collacamba que genera siempre una discusión y una diferencia, y en realidad la gran pregunta, para mí por lo menos, es ¿dónde vamos? ¿Dónde vamos a desembocar después de remar, después de nadar, después, como usted quiera? ¿A dónde vamos? ¿A qué puerto vamos? ¿Qué es lo que se persigue? A ver, fue un tema importante lo que tocó la fe. Yo no busco el cielo, por lo contrario, creo que busco que Dios nos acompañe en esta lucha. La fe en la que yo estuve y que no se escuche ni a discurso por meter a Dios, ni absolutamente a discurso por creer que soy el enviado de Dios, no es así, sino que simplemente desde que yo me metí, querido José Gary, a la vida institucional, incluso con mi contrincante, y me veían sumamente tranquilo, me dice mi padre: tranquilo, mijo, usted va a ganar, me dice, y le digo: no, estoy preocupado. ¿Por qué? Si no gano, es porque Dios quiso que no gane, porque lo único que le he pedido yo es que me ponga donde pueda hacer algo por Santa Cruz y pueda hacer algo por Bolivia. Si sirvo, sirvo, y si no sirvo, que pierda. Entonces va a ser su voluntad. Esa fue la decisión que se tomó, y eso es lo que siempre le pido a Dios. O sea, no hay una mañana en que yo me levante y no agarre la Biblia, me persine y le entregue a Dios mi día, porque en Él está basada la lucha. Y si sigo firme frente a un gobierno que está como una atropelladora, como alguien dijo, sin retro, es porque me lleva la fe. Y es la fe que también la tiene que llevar al pueblo cruceño. Esa fe que de repente el paro sea o no sea, puede ser que el cabildo dé sorpresa y tome determinaciones. Puede ser que este gobierno en su cobardía suspenda las elecciones. Pueden haber muchos situaciones, muchos escenarios, pero va a ir en función de la fe que le estamos entregando a los bolivianos. Las protestas y los sacrificios que ha hecho este pueblo no van a ir a saco roto, José Gary. Tengo esa fe, tengo esa convicción. Si yo tuviera la convicción y la fe me diría que sí o sí va a ganar Evo Morales, yo hubiera pedido la unidad como última alternativa en desesperación, pero no, yo tengo la firme convicción que el pueblo va a decidir respetar su voto y vamos a ir, aunque mucho le parezca ilógico. Yo le doy un ejemplo: la marcha del Alto La Paz es más grande que la movilización del MAS, querido José Gary. La prensa lo catalogó como 500,000 de personas, ayer no hubo 500,000 de personas, y Luis Fernando Camacho no gastó un peso, no trajo a nadie, se movilizó la ciudad de La Paz y alguna dirigencia y personas del país, con su bolsillo, nadie le financió nada, y fue una marcha multitudinaria, iba desde la iglesia de San Francisco hasta el puente donde terminaba el Prado y bajaba, y están las imágenes, como dicen algunos, está clarísimo. Entonces, y eso no lo hizo Luis Fernando Camacho, lo hizo el pueblo paceño, en su casa le dio el mensaje. Esa es la fe que tengo, José Gary. Yo me estoy yendo el día miércoles a Cochabamba, jueves a Oruro, para fortalecer aquellos departamentos donde tienen algunos problemas porque el partido no les permite hacer unos paros, y vamos a ser contundentes y vamos a llevar, así nos cueste sacrificio, así nos cuesta amedrentamiento, persecución, detención, es a lo que hemos decidido asumirlo por nuestros principios y por nuestra fe, querido José Gary. Presidente, le agradezco por venir y por este diálogo
Me parece que el discurso claro, la visión transparente y la firmeza es lo que puede generar la transformación de un pueblo. La fe es el estandarte, nada sin fe. Yo soy un observador, siempre digo eso, me dicen, usted es periodista, yo soy un observador. Y trato de observar, cotejar y decir, no soy objetivo, no lo busco, pero trato de decir la verdad, simplemente eso. En esa lógica yo encuentro mucha verdad que puede equivocarme su forma, pero yo encuentro mucha verdad en lo que usted dice. Y a mí me parece que hay que reconocer firmemente de que hay un país que tiene un porcentaje alto que mira, observa y cree en la visión del populismo. Y hay un porcentaje también alto, tal vez mayoritario hoy en día, que tiene la lógica democrática en juego. Para el común de la gente, la democracia es el voto, no es más. Así es. Y cuando la gente se ve agredida porque votó y no se lo reconocen, viene esta reacción. Inclusive, me parece, dentro de los que estaban convencidos de que el proceso encarado por Morales era el proceso de salvataje de la patria, de salvación de la patria. Entonces yo creo que todo esto conjuga hoy, y me parece que tener claro que más peligroso que el rival es el traidor. Así es. El enemigo no traiciona. Claro, el enemigo no traiciona, ataca. Así es. Me genera esta sensación. Yo solo puedo decirle una cosa, más allá de los afectos particulares, históricos, enraizados en el alma de una persona que creció en esta ciudad, que ama profundamente este terruño y que cree firmemente en que los sagrados intereses de los pueblos orientales deben prevalecer por sobre todo. Hermoso fuera que terminaran ese discurso, ¿no? Desearle simplemente algo, que Dios lo bendiga. Gracias, querido José Gary. Que tenga claro eso, que Dios lo bendiga. Cualquiera sea el final, Así que es. Dios lo bendiga. Gracias, querido José Gary. Una última cosita quería decirle, que se lo comentaba al inicio. Ojalá quienes organizan el 6 de agosto no permitan que se acerque la plaza. Ojalá que no permitan. Porque si ellos lo Viene el permiten, vice al festejo por eso, aquí, ¿no? No, Viene lo el dijo. vicepresidente, Y sí. puede venir porque para mí hasta enero son presidente y vicepresidente. Correcto. Vamos a respetar la Constitución, su legitimidad y su legalidad hasta enero. Pueden venir y yo no me voy a esconder a no estar ahí, porque creo que necesitamos estar ahí, pero tampoco vamos a permitir que al pueblo cruceño se le prohíba entrar a su plaza. Eso no lo vamos a permitir. Y dice que guerra anunciada no deja muerto. Bueno, entonces lo tienen claro, no lo vamos a asistir y no lo vamos a permitir. Y eso le pido al pueblo cruceño, que el día 6 de agosto que va a haber la ofrenda floral en la plaza, se asista a esa plaza y no se permita que le cerquen su plaza, porque eso es una afrenta al pueblo cruceño, a su historia y a su propia casa, por quienes están violando la Constitución. Eso quería pedirle a José Gary, le agradezco muchísimo. Creo que la bendición es lo único que necesita una persona para seguir. Siempre lo dije, mi fe es mi fortaleza y eso es lo que tiene que prevalecer, porque mientras haya fe, cualquiera sea el resultado, lo vamos a asumir. 10:22. El presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, ha conversado con nosotros.